¿Y si el enojo no fuera un problema? ¿Y si fuera un mensaje? Recientemente escuché una frase que define el enojo como un remanente de energía destinado a reencauzar un deseo que encontró un obstáculo. Esta frase me parece una joya, además de que resonó muchísimo con mi propio camino, porque desde mi propia experiencia he aprendido a ver el enojo como esa fuerza interna que pide un cambio, que pide liberación, como ese impulso que aparece cuando algo dentro de nosotros ya no acepta seguir traicionándose. ¿Recuerdan ese personaje de cuentos, a Elmer, el gruñón, el enanito del cuento de Blancanieves? O a lo mejor resuenas más con el Grinch. Eh, bueno, pues así como ellos, tal cual, me experimenté a mí misma hace algún tiempo, y en esa época de mi vida me la pasaba refunfuñando por todo, contra todo. Vivía enojada, inconforme, juzgando, criticando. Quería controlar todo y a todos. Y en esos momentos creía que estaba enojada, no sé, con mi pareja, con mi madre, con mi hija, con el trabajo, con la economía, incluso con la vida misma. Hasta que en alguna parte de mi camino comencé a observar que el enojo no era con un otro, eso era solo una proyección. En realidad, ese enojo era la expresión de haber abandonado partes de mí para ser quien se suponía que tenía que ser. Ahí comenzó un cambio de perspectiva, poder observar al enojo desde otro lugar. Con esto pude tomar conciencia que debajo de el enojo suele haber miedo, dolor, necesidad de transformación. Y desde ese lugar pude comenzar a ver el enojo como la energía que rompe las cadenas de una identidad prestada. Y sí, probablemente en este punto estés pensando, Mabel, ¿estás loca? ¿Esto es posible? Y yo te invito a que te quedes hasta el final del video para que veas o comprendas por qué sí es posible. Porque sí, yo sé, el enojo tiene mala fama, puede ser muy violento, muy destructivo. Y lo que nos enseñaron acerca de él, pues no necesariamente empata con esta visión que te estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que enojarse está mal, que es inadecuado, que es inapropiado. Y muy probablemente tú, como yo, escuchaste frases como no te enojes. Si te enojas, te ves fea, asustas. Las niñas buenas no se enojan. Y conforme podemos ir creando, ¿no?, frases similares, cuéntame las que tú escuchaste, me encantará leerte. Conforme fui avanzando en la vida y cuando me adentré en este mundo hace ya más de 15 años,
Incluso más de una vez escuché, la gente espiritual no se enoja. Y sí, sí nos enojamos. Solo que hemos aprendido a leer lo que está detrás de este enojo. ¿Qué sucede cuando escuchamos constantemente este tipo de voces? Aprendemos a reprimirlo, a no expresarlo. Y cuando internamente decimos, no quiero que esta fuerza se exprese, sucede algo. Déjame tratar de explicártelo a través de un ejemplo. Imagina que tienes un perrito, un cachorrito que es curioso, inquieto, juguetón, que demanda atención, que quiere explorar. Y cuando tú lo sacas a la calle, por ejemplo, y este animalito quiere explorar, tú lo reprimes. Quiere conocer otras personas, acercarse, olfatearlas, explorar el mundo, y tú lo reprimes constantemente sin escuchar realmente sus necesidades, no le brindas atención, cuidados, mimos, paseos, cada vez los vas espaciando más, tal vez estés construyendo o creando un animalito inconforme que cuando quiere salir te lleva a pensar, no quiero sacar a este perrito a pasear porque le ladra a todo el mundo. Y mientras te tomas unos minutos para reflexionar acerca de esta analogía que te estoy compartiendo, déjame que te cuente algo. Lo que ocurre muchas veces antes de que el enojo se exprese como tal, antes de que puedas reconocerlo como una manifestación de enojo, hay expresiones de adaptación, complacencia, silencios, resignación e incluso autoabandono. La persona que siente una incomodidad, antes de reconocerla como enojo, muchas veces se aguanta, comprende o mejor dicho, justifica, se incomoda y se adapta, se sacrifica. Y conforme emergen nuevas incomodidades, se sigue aguantando. Hasta que un día, en un momento, llega el punto en que esta fuerza dice, no más. Y ahí aparece una genuina expresión de lo que tú y yo llamamos enojo. Y en ese momento, en realidad no es que aparezca el enojo, aparece lo que hemos entendido como un enojo, porque las molestias ya existían desde antes, pero eran pequeñitas y se fueron haciendo más grandes. Y en ese momento decimos, híjole, esto sí ya fue una explosión, fue un enojo como tal. Pero como está mal enojarse, lo reprimimos y seguimos aguantando. Puede darse el caso en que esta represión sea tal que llegue a un punto donde ese enojo, esa incomodidad, explote como si fuera un volcán. Y ahí sí puede causar grandes daños al entorno, a tus vínculos, a ti misma o a ti mismo.
Y es justo ahí, a través de esas expresiones, que el enojo pues se ha hecho de mala fama, se ha hecho como el maléfico que no podemos expresar porque causa daño. Sí, y sobre todo porque nadie nos enseñó que ese enojo requiere ser escuchado y puede ser regulado y encauzado de forma más creativa. Entonces, este ciclo aflictivo, incómodo, se repite cuando yo no aprendo a darle esa válvula de salida, ese cauce constructivo. El enojo reafirma su mala fama, convirtiéndose incluso en parte de tu identidad y empiezan a identificarte o tú mismo te identificas como qué enojona eres. Siempre está enojada. Ahora déjame que te comparta una mirada diferente, porque sí, hay otro camino. Puedo romper este bucle a través de comenzar a mirarlo, a prestarle atención y preguntarme qué parte de mí está queriendo despertar. Porque si, como dijimos anteriormente, el enojo es la fuerza o la energía que busca romper la cadena de una identidad prestada, entonces puedo mirarlo ya no como un guerrero que quiere destruir, que quiere luchar y defenderse, sino como ese rebelde que quiere experimentar una forma de vida distinta, que quiere darle una dirección, un sentido diferente, que quiere dejar de vivir una identidad prestada para descubrir quién es en realidad, quién es realmente. Puedo verlo como ese rebelde interno que no vino a destruir tu vida poniéndose un disfraz de Elmer el gruñón y enemistarse y poner caras a todo el mundo para poner distancia, sino como ese portavoz de tu alma que en primera instancia viene a mostrarte aquello que te impide vivir plenamente y a partir de ahí comenzar a poner límites sanos, ya no desde la explosividad y el mal humor, sino desde la compasión y la empatía. Probablemente te sigas preguntando, pero Abel, ¿esto es posible? ¿Cómo se hace? En mi camino encontré varias herramientas que me permitieron llegar a esta comprensión. Una de ellas es un lenguaje simbólico que me permitió comenzar a poner imágenes que dieran claridad a las dinámicas a veces confusas y contradictorias que sucedían en mi interior. Y te estoy hablando de la astrología. Y por eso hoy quiero hablarte un poquito de Marte como el arquetipo que define esa fuerza interna que representa el fuego primario que nos impulsa a nacer, a iniciar, a crear, a ser líderes, a buscar autonomía, a tomar la dirección hacia nuestros sueños y la capacidad de decir que no. Como te mencioné anteriormente, cuando reprimimos esta fuerza primaria y básica que ya existe en nosotros con una configuración específica, aparece la complacencia,
el agotamiento, el hartazgo, la frustración, la victimez, el resentimiento y todos estos, todas estas expresiones, todos estos sentimientos, al final confluyen en una expresión de enojo y conforme va subiendo el volumen es ira y puede seguir subiendo el volumen al odio y más allá. Esta herramienta como un espejo de lo que sucede dentro de mí me ha permitido comprender o empezar a ver imágenes, darle palabras o poner en palabras la forma en cómo dialogan, cómo se interrelaciona esta fuerza interna con otros planetas, es decir, con otros aspectos de mi ser, como si fuera un juego, es decir, ver cómo están jugando, cómo están dialogando entre ellos, cómo se interrelacionan mis personajes internos. Y a través de esto, poder acercarme, como les decía, a poner palabras a estas dinámicas y preguntarme por qué siento lo que siento, hacia dónde quiere mi alma que canalice ese remanente de energía que busca romper las cadenas de una identidad prestada. Y no nada más esto, no solo me permitió conocer en qué áreas de mi vida se activa con mayor facilidad el pulso de este rebelde, sino cuáles son los temas que le inquietan. Además, también me permitió conocer o mirar en dónde hay deseos reprimidos, frustraciones de mi linaje que emergen como una fuerza acumulada cuando algo detona o activa a mi rebelde. Esto quiere decir que cuando mi enojo se expresa, el mío, el tuyo, el de cualquiera, aparece con un equipaje extra. Y aquí quiero hacer un paréntesis de algo que me parece muy interesante e importante. Estas memorias de linaje de las que estamos hablando existen en mí, existen en mi genética. Por lo tanto, hablar de que no me pertenecen desde mi mirada no es del todo válido. Si bien no comenzaron conmigo, están vivas y latiendo en mi cuerpo como memoria celular. Por lo tanto, cuando mi rebelde se activa, como decíamos, trae equipaje extra, pero también cuando le doy cauce constructivo a esta fuerza remanente de energía que busca romper cadenas de una identidad prestada, también encuentra liberación estas memorias. Déjame ponerte un ejemplo para clarificar este punto. Cuando estoy jugando escondidas o escondidillas, no sé cómo lo conozcas tú este juego, y salgo corriendo, llego a la base y digo 1, 2, 3 por mí, por todos mis cuates, todos se salvan y pueden salir del escondite. Y con esto no quiero decir que tú seas el responsable de cumplir al pie de la letra con los deseos no realizados de tu linaje, que son muy específicos y particulares y de los cuales ellos tomaron determinadas decisiones por los cuales no se cumplieron.
Lo que estoy tratando de decirte es que a través de tú realizar tus sueños, le das cauce a esa energía de frustración que ya habita en ti, que no comenzó contigo, pero que está viva y que está latiendo y que representa ese equipaje extra que se manifiesta cuando se activa tu rebelde. Es una forma de canalizar esta frustración inconsciente sin necesidad de conocer la causa. Solo sabes que en esa área de tu vida, a través de ciertos temas, hay frustración acumulada que traes en el inconsciente y por esto muchas veces, por causas muy pequeñitas o insignificantes, la erupción sale y después dices, en realidad no era para enojarme tanto, pero está saliendo el acumulado de las frustraciones que tú has acumulado en tu vida, más el equipaje extra que traes en el inconsciente. Entonces, bien, hecho este paréntesis y bajo el cobijo de esta óptica, puedo dejar de preguntarme ¿por qué me enojo? Para comenzar a preguntarme qué parte de mí está intentando liberarse a través de este enojo. Y de esta forma, el enojo deja de ser el malhumorado, el maléfico del cuento y pasa a ser, tal vez, el primer acto de amor propio de una identidad que está despertando. Y por lo tanto, bajo este contexto, puedo decir que el problema no es el enojo, el problema es la forma en que lo estoy canalizando. Y aquí me encantaría hacer una pausa para que me dejes en comentarios si estas palabras, si este planteamiento te está dando luz, te está dando claridad, y que me escribas en comentarios porque de verdad me encanta leerte qué está despertando en ti. Bien, continuemos. Entonces, ¿cuál es la pregunta clave? Desde mi mirada, no es, como decíamos, ¿por qué estoy enojada, enojado? Sino, ¿qué está intentando liberar o proteger este enojo? Y aquí quiero invitarte a reflexionar acerca del siguiente planteamiento. Y si el enojo lo que está protegiendo en realidad es el derecho de una identidad propia, de una identidad que te hace único, única, especial, que estás abandonando o dejando de lado a través de una necesidad ignorada, un límite vulnerado, una verdad no expresada, una identidad que está intentando nacer y que estás reprimiendo. Imagina la voz de ese enojo como si te estuviera diciendo que te estás autoviolentando, que es necesario poner un límite, cambiar de rumbo, de entorno, de hábito, de forma de pensar, de verte a ti mismo o a ti misma. ¿Y qué crees? En este punto aparecen en escena otros dos personajes a los que yo llamo los dos chiflados, las dos chifladas, que son la culpa y la vergüenza, de quienes hablaremos a detalle en próximos videos, así que quédate al pendiente
porque hay mucho que platicar sobre estos dos emblemáticos personajes. Pero regresemos al que nos ocupa el día de hoy, nuestro querido rebelde interno. Sí, porque todos tenemos un rebelde que puede manifestarse desde el deseo irracional, la lucha, el berrinche y la frustración, o desde la compasión y la empatía y el genuino deseo de liberación. Recuerda que el problema surge cuando no lo escuchamos, cuando lo reprimimos. Ahí es cuando puede volverse explosivo, cultivar el resentimiento y el sabotaje. Ahí es cuando puede pelear con los demás, reafirmando, por supuesto, la mala fama que ya de por sí tiene. Pero cuando comprendes que en realidad la batalla no es con otros, es con esa versión de ti mismo, de ti misma, que debes dejar ir, que debes dejar morir para que la autenticidad pueda nacer, ahí está tomando una vertiente completamente diferente esa energía, ese remanente de una fuerza que, como dijimos, busca darle un cauce distinto a los obstáculos, que busca que esa identidad que quieren hacer lo haga. Por eso, cuando aparece el enojo es importante no reaccionar, no reprimir, no justificar, no buscar adaptarte. Lo primero es pausar, respirar, sentir, escuchar, volver a tu centro y desde ese lugar preguntar, ¿qué necesita cambiar en mi vida para que esta energía deje de gritar? Porque tal vez el enojo llegó para mostrarte la cárcel en la que aprendiste a vivir y de la cual requieres disolver sus barrotes, porque muchas veces el rebelde interno en realidad no quiere pelear con el mundo, quiere ayudarte a recordar quién eres y que recuperes la soberanía de ser tú. Así que déjame en comentarios si esta información te da luz, te da claridad y qué despertó en ti. Y quédate al pendiente porque próximamente estaremos hablando de la culpa y la vergüenza. Y como siempre te digo, In Lakesh, yo soy otra tú.